Es decir, nosotros para poder verlo de una manera sistémica, sabemos que va a haber varios elementos que van a conformar este análisis, pero lo vamos a tener que abordar digamos, como un todo. Pero para esto vamos a ver, perdón, tengo que admitir, vamos a encontrarnos con un contexto macroeconómico que nos va a influenciar en el análisis que estamos haciendo, el sector particular al cual pertenece la empresa, y puntualmente las características que cada firma tenga. ¿Todos están viendo la presentación? Bien, no sé por qué me apareció un cartel. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer en cualquier tarea relacionada con la competencia profesional es adquirir conocimientos en cuanto a genéricos sobre la entidad sobre la que vamos a analizar este instrumento financiero. Recuerden que nosotros, que ya lo van a entender quizás cuando estén terminando la materia, pero nuestro objetivo es la decisión de comprar o vender un instrumento financiero. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en particular, que lo van a ver en la práctica, ¿sí? Vamos a tener un instrumento financiero emitido por una sociedad y lo que vamos a hacer es analizarlo. Pero para eso tenemos que tener un conocimiento genérico de la entidad. Esto implica tener un conocimiento, como ya dijimos, del contexto macroeconómico, del contexto sectorial y claramente particular de la empresa, ¿sí? Eso, bueno, esto hace mención a las clases que vimos en la promoción, pero en la clase pasada nosotros habíamos hablado, no sé si ustedes hablaron también, que debemos conocer cuáles son las variables económicas más importantes que están presentes en el periodo y que, digamos, influyen en la información que vamos a analizar. Eso está relacionado quizás más con el segundo ejercicio del práctico 2, que ya lo van a ver cuando vean regresión y correlación, que son por ahí métodos estadísticos que nos permiten identificar cuáles son las variables del contexto que más repercuten o afectan en el análisis de la empresa que estamos estudiando, ¿sí? Que es la empresa que va a emitir el instrumento financiero que nosotros vamos a analizar. Lo mismo pasa con las variables sectoriales, cómo influyen en la empresa, y claramente cuáles son los eventos más significativos que particularmente que pueden afectar al análisis. Por ejemplo, una empresa compra una participación de otra empresa y esto cómo nos impacta en el análisis que estamos haciendo, ¿sí? Un cambio con un proveedor principal, el cambio en las condiciones contractuales con los deudores, con los clientes, todo aspecto que surja del balance, que sea propio de la empresa, nos va a servir también para poder realizar este enfoque sistémico. Por eso les decía, si pudieron entrar a la CNV y bajarse la información, porque si bien ustedes en los prácticos se van a encontrar con extractos de información de cada una de las empresas, si ustedes pueden ingresar a la página y se bajan la información financiera y no financiera que se encuentra sobre esas empresas, van a ver la cantidad de información, valga la redundancia, con la que se enfrenta un analista cuando tiene que realizar un análisis, ¿sí? ¿Alguno pudo hacerlo? ¿Pudo bajar? Ya van a ver en el capítulo 6, que es sobre toda la información disponible, en el caso de CNV, todos los requisitos que CNV exige a las empresas que forman parte de ella, cuyo órgano de control es CNV, se van a encontrar con requisitos de información sobre los directores, sobre los síndicos. Toda esa información forma parte del análisis que vamos a llevar a cabo.
Cuando realizamos este análisis, lo primero que debemos identificar es cuál es el objetivo del análisis que vamos a realizar. Después vamos a recolectar toda la información, como dijimos recién, que está disponible, que en el caso de todas las compañías abiertas es muy extensa esta información. Luego vamos a elegir cuáles van a ser las herramientas, las vamos a aplicar, y como resultado de esa aplicación vamos a obtener resultados. Sobre esos resultados que obtenemos de aplicar estas herramientas, vamos a poder concluir, ¿sí? Llegar a integrar conclusiones parciales a través del método, el modelo que elijamos de decisión, ¿sí? Esos serían los pasos resumidos que nos van a llevar a poder obtener cumplir con nuestro objetivo. Pero ¿por dónde iniciamos? Iniciamos definiendo cuál es el objetivo que tenemos. Nosotros dijimos que en la práctica ustedes van a llegar a ver la decisión de comprar o vender un instrumento financiero. Creo que, si no me equivoco, en el último práctico van a ver la compra de acciones, comprar o vender acciones, ¿sí? Pero ahora vamos a ver la cantidad de objetivos posibles con los que uno se puede encontrar, ¿sí? Que son muchos más de los objetivos, de este objetivo puntual, ¿sí? Entonces, hay distintas alternativas en los modelos decisorios. Hay modelos decisorios que midan el pasado, otros que midan el presente, otros que midan el futuro. Pero para poder aplicarlos o para poder llevarlos a cabo, necesitamos primero definir cuál es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué vamos a comprar bonos, obtener préstamos que se adquieren para una cartera? O sea, ¿cuál va a ser? Una opción sería los bonos. O sea, si yo quiero comprar bonos o obtener algún préstamo para mantener en mi cartera de inversión, esa va a ser una de las decisiones que me van a llevar a realizar el análisis. Después vamos a ver, no sé si llegaremos, pero después tenemos las metodologías específicas que vamos a aplicar para cada uno de estos objetivos. Otro del objetivo que puede llegar a ser es la compra de un instrumento de patrimonio, que sería la compra de una acción para un portfolio, o sea, para una cartera de inversión, porque si uno tiene una cartera de inversión, ¿qué va a buscar en esa cartera? Que la combinación de todas sus inversiones le generen el mayor rendimiento posible con el menor riesgo posible. Optimizar esa cartera sería el objetivo. Pero para poder hacerlo tenemos que analizar todos los instrumentos de patrimonio disponibles con la metodología que elijamos, ¿sí? La que vamos, o sea, ya les voy anticipando para que tengan en cuenta que la que vamos a elegir siempre va a ser la que mide, el modelo de decisión que mire hacia el futuro, o sea, siempre hablando de flujo de fondos descontados, que una idea ya empezaron a tomar ustedes con el primer práctico, ¿sí? Pero existen otros, los modelos que miran el pasado, que estamos hablando de los modelos contables, y los del presente, que serían los de modelos de comparables. Luego tenemos otro objetivo, podría llegar a ser la compra de participaciones estratégicas. Ya en este caso hablamos de por ahí modelos más sofisticados que implican el uso de información interna. Por ejemplo, una compañía quiere acceder al control, supongamos que yo produzco y quiero tener el control de mi proveedor principal. Y bueno, mi intención es comprar acciones de manera tal de obtener las decisiones de la compañía que me provee la materia prima para poder realizar mi producción. Bueno, para ello yo necesito hacer
aplicar estos modelos de una manera, digamos, que son más sofisticados con información interna. Generalmente esto está relacionado con los procesos de due diligence, que seguramente también lo van a ver más adelante. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Bueno. Yo veo poquitos, porque como estoy compartiendo la pantalla, veo más la pantalla que a ustedes. Y además hay muchos con las cámaras apagadas. Casi todos. Bien. Otra de las decisiones que podríamos llegar a tener es un préstamo sindicado. No sé si conocen qué es un préstamo sindicado. Generalmente cuando existen, como dice el ejemplo, una constructora tiene que comprar una central hidroeléctrica, o generalmente son inversiones muy importantes, no lo puede hacer un solo inversor, sino que se reúnen varios bancos que se estructuran, se arreglan, y uno es el administrador de todas las inversiones, y ese sería como un préstamo sindicado que, o sea, todos los participantes aportan y el banco sería el que administra estas inversiones. Para poder realizar la compra, por ejemplo, de una central. Este tipo de análisis, esta metodología, estos modelos de decisión, también permite el análisis de este tipo de préstamos. Otra de las decisiones con las que nos podemos encontrar es una cartera de deudores por venta. Esto es muy clásico en las empresas que venden a crédito, que ponen a disposición sus créditos por venta. No me sale la palabra ahora. Bueno, por ejemplo, los modelos de Frávega, que venden sus créditos por venta para hacerse de dinero. Otra de los objetivos con los que nos podríamos llegar a encontrar es en el caso del Estado, cuando realiza la viabilidad financiera de un proveedor para formar parte del registro de proveedores del Estado, ¿sí? O sea, cualquier empresa que quiera formar parte del Estado, para poder hacerlo, tiene que presentar un montón de información relacionada con su situación financiera, y el Estado lo va a evaluar. Entonces, otra de los objetivos que podríamos llegar a tener, por los cuales vamos a aplicar esta metodología. Algo similar sería cuando el Estado está adjudicando una licitación internacional que necesita un anticipo financiero. En ese caso nos enfrentamos a la misma decisión. Obviamente que estos son análisis mucho más complejos y más específicos, ¿sí? Que requieren quizás un grado de detalle mucho mayor y mayor análisis al aplicar el modelo. Que claramente nosotros en la materia no lo vemos, pero lo importante es que ustedes vean toda la gran cantidad de objetivos, o sea, que uno como profesional podría llegar a enfrentarse cuando dicen, bueno, el análisis de estados contables es simplemente aplicar ratios y decir, bueno, la liquidez es esto, la rentabilidad es esto, la solvencia. No, fíjense la cantidad de análisis que uno puede llegar a hacer, ¿sí? No es tan acotado como decir, hace un ratio, determina cuál es el resultado de un ratio y nada más. Podemos ver los bonos, ver préstamos sindicados, la venta o la compra de una cartera de deudores por ventas, la adjudicación por parte del Estado de una obra. O sea, es mucho mayor la posibilidad que tiene uno como contador. O sea, no es únicamente, digamos, eso es importante que les quede a ustedes esta idea. No es únicamente aplicar ratios, ¿sí? Cuando uno dice análisis e interpretación, no es hacer ratios y nada más. Los ratios son las herramientas
que seguramente ustedes algo ya han visto, que lo están aplicando ahora en estas empresas, pero los objetivos son mucho más amplios. El otorgamiento de préstamos de consumo de un banco es otro de los objetivos. O sea, cuando uno va a un banco y quiere obtener un préstamo, el banco va a solicitar un montón de información para poder evaluar cuál es la situación financiera de la persona que está solicitando ese crédito, ¿sí? Allí también vamos a aplicar la metodología de toma de decisiones. Después tenemos, por ejemplo, la revisión de préstamos de una cartera de consumos, por ejemplo, todo lo que es las centrales de deudores del Banco Central, todo lo que está relacionado con los bancos, en los bancos, ya sea, lo que el banco presta como lo que el banco recibe, todos estos son objetivos también de análisis con los que podemos llegar a encontrarnos. El otorgamiento de un préstamo de una cartera comercial, generalmente esto se hace a través de un rating interno o externo, y siempre está relacionado con el flujo de fondos, y bueno, igual esto es un comentario, pero ya lo van a ver, siempre relacionado con la capacidad de pago que tenga, la solvencia que tenga la compañía. Después tenemos, o sea, tanto la revisión de los préstamos de la cartera comercial como el otorgamiento de préstamos, las dos cosas que están relacionadas con, quizás son todos más análisis desde el punto de vista bancario, también pueden llegar a formar parte del objetivo del análisis que vamos a realizar. Y por último, dice podríamos decir un rating genérico del emisor. Digamos, por ahí uno quiere hacer un análisis de una empresa y compararlo con la industria, o sea, algo más que te permita como una comparación de la empresa respecto al sector. Entonces aquí ya tenemos todos los pasos que vamos a ver más detenidamente, que forman parte del análisis. Entonces, hasta acá nosotros vimos conceptualmente, que lo fueron viendo en las anteriores clases, cada uno de los conceptos, por ahí qué es rentabilidad, qué es riesgo. Comenzamos este capítulo identificando cuál es el objetivo, cuál es el objeto del análisis que vamos a realizar. Y ahora sí, una vez que tenemos identificado el objetivo, que tenemos clara cuál es la decisión a la que va a hacer funcionar el análisis, que eso es lo que vimos recién, ahí sí vamos a empezar con cada uno de los puntos. Entonces, sea cual sea el modelo decisorio elegido, y por más simple o compleja que sea la decisión, siempre se debe planificar el trabajo. Es decir, tenemos que listar cuáles son los pasos que vamos a seguir en este método. Primero, el primer punto es hacia dónde queremos ir, ¿sí? Tener bien claro cuál es el objetivo. El objetivo puede ser todos los que vimos recién. Nosotros como analistas nos paramos y podemos encontrarnos con todos esos objetivos. Elegimos uno. En nuestro caso, en la materia, vamos a ver todo lo relacionado con los instrumentos financieros de una entidad, ya sea obligaciones negociables como acciones, ¿sí? Una vez que tenemos identificado, en este caso, comprar o vender, ¿sí? O sea, qué vamos a hacer con ese instrumento financiero, seguimos con los pasos siguientes. Lo que debemos hacer es conocer toda la información disponible, pública, tanto financiera, no financiera, perdón, ¿qué dice Macana? Que, bueno, que tenemos disponible
en el caso que podamos obtener información interna mucho mejor, y también información económica. Todo lo que tengamos disponible lo tenemos que conocer, ¿sí? O sea, eso implica la lectura. Si el que pudo bajarse, van a ver la cantidad de información que hay. ¿Por qué está mencionado el capítulo 6? Porque es lo que les decía, en el capítulo 6 van a ver toda la información obligatoria que debe presentar una empresa cuyo órgano de control sea la Comisión Nacional de Valores. Y ahí van a encontrarse qué tipo de información no financiera. ¿Alguno podría imaginarse, si no lo saben, a qué se refiere, por ejemplo, con información pública no financiera? Es lo que si tipo cambió gente de la cúpula directiva y eso. Eso en general está relacionado, sí, por ahí con el conflicto de agencia y más relacionado con los posibles cambios en las decisiones que va a tomar la empresa. Y eso está dentro de lo que le llamamos el régimen de hechos relevantes, ¿sí? Porque al cambiar un director podría llegar a cambiar las decisiones, ¿sí? Si, no sé, por decir una manera, si el directorio aprobó la decisión de inversión en una determinada actividad que es clave dentro de la compañía, y ese director se remueve, viene otro y se revoca esa decisión de inversión, va a cambiar el giro de la proyección que yo tengo que hacer, ¿sí? Desde ese punto de vista, digamos, por eso es importante conocer quiénes forman parte del órgano de administración de las compañías. Una información no financiera podría llegar a ser, por ejemplo, la cantidad de unidades producidas, en el caso, por ejemplo, de una empresa, de una manufacturera, la cantidad de unidades producidas. Dentro del régimen de informativo tenemos la reseña informativa. La reseña se presenta de manera trimestral, y una de la información no financiera clave es las unidades producidas o unidades vendidas digamos, que se da durante el ejercicio, y también se debe presentar en forma comparativa. Supongamos, no sé, por ejemplo, dentro del contexto COVID, una empresa que normalmente producía, por decir una manera, algo muy grosero, 1000 zapatos, y de repente expone que pasó a producir y vender 500 zapatos, eso va a ser una llamada de atención. Por eso es importante no solo la lectura de los estados, o sea, lo que nosotros decimos información financiera, sino también la información no financiera. Por ejemplo, otra de las cosas con las que uno se puede encontrar es que se hizo un convenio con el cliente principal. Eso también es información no financiera que todavía no va a estar contenida dentro de los estados, pero que sí me va a implicar una alerta o una modificación dentro del análisis que yo estoy realizando, ¿sí? Por eso, conocer toda esta información disponible es clave. Como paso siguiente, una vez que yo tengo todo, digamos, voy a poder realmente entenderlo siempre y cuando conozco las normas contables que aplica la compañía, ¿sí? Todas las compañías que se encuentran dentro del CNV están obligadas a aplicar las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera. Para eso, cualquier lector que lea los estados financieros debe conocer esas normas. Si uno analiza un balance que se encuentra en la SEC, se puede encontrar con que en vez de aplicar las NIF, aplica las US GAAP.
Y entonces esas normas son diferentes. Entonces, sí o sí, nosotros como analistas estamos condicionados a conocer cuáles son esas normas contables y cuáles son las principales principios por los que optó la empresa, ¿sí? al momento de evaluar, por ejemplo, para llevárselos y que les queden por ahí más claros. En el práctico 1, ¿se acuerdan que ustedes tenían una empresa que primero evaluaba el costo, su propiedad, planta de equipo, y luego lo revalúa? No sé si lo recuerdan. Sí, sí, y genera ORI. Y genera el ORI, y eso acercaba ese valor digamos, con el que se encuentra la empresa, la evaluación de propiedad, planta de equipo, lo acercaba ¿hacia dónde? A un valor más de ¿qué? ¿De la realidad? Del mercado, sí, a un valor de mercado. Entonces, esa forma de evaluar está definida dentro de las normas contables, son principios. Entonces, si yo conozco que existen dos posibilidades, que propiedad, planta de equipo se puede evaluar a costo o a valor razonable, yo cuando lea toda esta cantidad enorme de información, si lo conozco, voy a saber, digamos, me estoy encontrando con algo que realmente entiendo. También algo importante, por ejemplo, que también lo van a ver después más adelante, cuando uno analiza las normas de información financiera internacional, esta se basa en principios y no en reglas, a diferencia de las US GAAP, que te rigen y te definen paso a paso cómo llevar a cabo la evaluación, por ejemplo, de propiedad, planta de equipo. Cuando uno aplica las NIF, al tener principios y no reglas, o sea que te da un marco de referencia, cada compañía puede hacer distinto digamos, puede interpretarlo y aplicarlo de distinta manera. Entonces, algunas se van a encontrar con que tiene evaluado su propiedad, planta de equipo al costo, y otras nos vamos a encontrar que tiene evaluado su propiedad, planta de equipo al revalúo. ¿Sí? Hoy por hoy, el que tiene evaluado al costo, lo va a tener que ajustar por inflación, y quizás ese valor va a estar más, va a reflejar más el valor de mercado, a diferencia de lo que pasaba hace unos años. A partir del 2018 las empresas se vieron obligadas a hacer el ajuste por inflación. Antes no lo hacían. Si no lo hacían, sus valores de propiedad, planta de equipo quedaban al costo de adquisición. Imagínense que eso hacía que la brecha que había era altísima. Muchas compañías en esa época, antes del ajuste por inflación, lo que hicieron fueron cambiar su modelo de evaluación de costo a revalúo. ¿Para qué? Para que sus activos quedaran reconocidos en la contabilidad a un valor que reflejaba lo que realmente valía. Piensen que, por ejemplo, si una compañía quiere ir a un banco a pedir un préstamo, ¿qué va a mirar? Uno de los índices que va a mirar la solvencia. Entonces, si yo tengo evaluado mi propiedad, planta de equipo al revalúo, claramente mi solvencia va a ser mucho mayor que si lo dejaba evaluado al costo. Entonces, muchas optaron por modificar sus criterios de evaluación de propiedad, planta de equipo a efectos de mejorar la información contable, y que ésta refleje mejor los valores de mercado. Esto fue un cambio, digamos, una mejora que se sigue viendo, no solo, o sea, en este caso concreto y en la Argentina se puede ejemplificar con lo del revalúo, pero hay muchas otras normas puntuales específicas relacionadas, por ejemplo, con la evaluación de activos financieros, que también permiten que la contabilidad, que es algo que uno por ahí siempre espera que está relacionado con valores pasados, logre acercarse a los
valores actuales o valores de mercado. Entonces, es importante que uno como analista conozca, tenemos que estudiar todo el juego de normas contables para poder después, cuando realizamos la lectura de toda la información disponible, entender qué es lo que estábamos leyendo, ¿sí? El cuarto punto, nos encontramos con la lectura analítica e interpretativa de la información. Bueno, ¿qué es el análisis y qué es la interpretación? Cuando hablamos de análisis, hablamos de estudiamos detalladamente algún elemento, o sea, o en este caso dice especialmente una obra o un escrito. En este caso, ¿qué vamos a analizar detalladamente? Toda la información financiera de propósito general. Y la interpretación es cuando podemos llegar a explicar o a concluir algo de ese análisis que realizamos previamente. Siguiendo entonces, tenemos el objetivo, tenemos toda la información disponible, conocemos todo el juego de normas, hacemos una lectura más analítica e interpretamos esa información que estamos leyendo, entonces ahí pasamos a aplicar las herramientas de análisis, que en parte es lo que ustedes hicieron en el trabajo práctico 1 y el práctico 2, ¿sí? Lo que tiene esta metodología es que les aclara cuáles son los pasos y la planificación del trabajo que van a realizar. En el práctico 2 no llegan a ver el producto final, ¿sí? Que no sé si vamos a llegar tampoco a cerrarlo en lo teórico, digamos. Pero sí ya ustedes empiezan a clarificar cuáles son los pasos que tienen que realizar para poder efectuar el análisis, para poder tomar y llegar a un modelo de toma de decisiones. Aplicar herramientas. Las herramientas para el diagnóstico o la interpretación, y a través de los resultados obtenidos de la aplicación de esa herramienta, poder llegar a explicar mejor, que es lo que habíamos dicho anteriormente en cuanto a la interpretación, los resultados obtenidos. Luego, aplicar el modelo de toma de decisiones e integrar en el mismo los resultados del análisis parciales y los resultados de la aplicación de las herramientas, que ahora más adelante vamos a ver cuáles son todos los modelos de toma de decisiones. Y por último, para finalizar, como resultado de todo esto, vamos a diagramar un informe donde vamos a ver, bueno, cómo se conforma ese informe de acuerdo a las reglas del arte y cuáles son los capítulos que debe contener este informe. Que, bueno, en el caso de ustedes no, nosotros que estamos en la promoción llegamos a este punto del informe porque los chicos que están en la promo, les comento para que sepan, como producto final, tienen que analizar una empresa y van a tener que confeccionar este informe, ¿sí? En el caso de ustedes, zafan, pero bueno, sepan que como producto final del análisis, todo analista va a llegar a este informe, ¿sí? Sépanlo porque es importante. ¿Hasta acá estamos bien? No tienen ninguna duda. No veo a la única que veo es a Martina. Después no veo a nadie. ¿Están todos o se fueron a dormir la siesta? No estamos, Bueno, profe. encima hasta ahora es complicado. Bien. Ahora vamos a ver un poco más en detalle algunos puntos de los pasos que vimos recién. Entonces vamos a ver en particular, en el paso 3 habíamos hablado de, previo a leer toda la información financiera de propósito general, debemos conocer todo el juego de normas contables aplicables.
Me fue. Y principales opciones de la política contable de la entidad. Entonces, como todos sabemos, las normas contables que definen criterios de exposición, criterios de medición y de reconocimiento inicial, ¿sí? En términos de reconocimiento, no hay muchas opciones de política contable. Generalmente el reconocimiento inicial no tiene opciones de políticas o principios. Pero sí nos encontramos, como les decía hoy, con principios para lo que es la medición. Entonces, en términos de medición, ya hemos visto que en la práctica opciones de política contable, en lo que está relacionado con lo que es propiedad planta de equipo, que impacta mucho en los índices de rendimiento y situación financiera. Este punto hace hincapié en lo que les mencioné yo recién del revalúo, ¿sí? Claramente nos vamos a encontrar con una empresa que digamos, si nosotros conocemos cuáles son los principios que establece la norma, vamos a poder diferenciar cuál es una empresa que tiene como política el costo y cuál es una empresa que tiene el revalúo. Y cómo esto impacta en los índices obtenidos cuando aplico las herramientas. Por ejemplo, lo que les decía hoy, la solvencia no va a ser la misma en una empresa que aplica revalúo de una empresa que aplica el costo, ¿sí? Y otro de los aspectos importantes, que esto no lo había mencionado antes, yo solamente me enfoqué en lo que es medición, es en la información a revelar. Por ejemplo, debemos saber cómo expone una empresa. Dice, si el activo corriente o pasivo corriente de acuerdo al criterio del ciclo operativo o temporal. O sea, sabemos que la norma nos permite estas dos opciones. Bueno, entender cuál es la opción que elige la empresa al momento de analizarlo, porque no va a ser lo mismo, no va a clasificar de la misma manera si lo está tomando por el ciclo operativo que si lo está tomando por el ciclo temporal. Lo mismo si expone los gastos por función o por naturaleza, o decide optar por algún otro criterio. Después, por ejemplo, si los activos y pasivos los presenta por grado de liquidez o tiene una presentación mixta. Acá yo les había mostrado el caso de Falabella. Vamos a verlo detenidamente, por ahí está un poco chiquito. En lo que son activos, tenemos los negocios no bancarios, siguiendo el análisis. Nos vamos a encontrar con esta empresa que tiene dentro del estado de situación financiera, divide todo lo que son negocios no bancarios. Si uno sigue, abajo, estos activos no bancarios, después tenemos los negocios bancarios. Eso es otra de las cosas que también tienen que tener en claro cuando ustedes conocen que las empresas deben presentar toda su información por segmento de negocios. También esto influye en el análisis. Cuando uno mira por segmento de negocios, el análisis que va a realizar va a ser relacionado con cada inversión. Cada segmento es una inversión distinta, tiene su riesgo distinto asociado, su rentabilidad asociada. Eso también impacta en el armado de la información que yo voy a analizar, entonces tengo que conocerlo. Y en este caso particular de Falabella, fíjense que expone, por un lado, los activos de los negocios bancarios y por el otro lado, el de los no bancarios. Y a su vez, dentro de cada una de estas dos opciones, se van a encontrar con que tiene distinto tipo de exposición. Por ejemplo, lo que es no bancario se para por el grado de liquidez. Entonces tiene la apertura como la conocemos nosotros, corriente y no corriente. Dentro de lo corriente, efectivo equivalente, otros activos financieros corrientes. Fíjense que en el no corriente está lo más significativo, que es lo que es propiedad planta de equipos y propiedades de inversión. Hasta acá, más o menos, sería la misma estructura que nosotros conocemos,
Pero sabemos que la norma permite que en vez de exponer por grado de liquidez, lo podemos hacer por ciclo operativo. Y si vamos a lo que es negocio bancario, fíjense que no muestra esta separación entre activo corriente y no corriente, sino que muestra todos los activos del negocio bancario. Y ahí mezcla, fíjense que está todo junto. No hay una diferenciación en cuanto a corriente y no corriente. ¿Sí? Y si observamos así rápidamente, dentro de lo que son los activos del negocio bancario, que son 7.000 millones, tenemos 5.000 millones que están en créditos y cuentas por cobrar a clientes. Tampoco es propiedad, planta y equipo el más significativo, siendo que en los no bancarios sí es el más significativo. ¿Sí? Entonces, volviendo nuevamente a este punto, que ya lo van a ver más en detalle cuando vean todas las normas, es muy importante que conozcan bien en claro, tengan bien clara, a ver, perdón, todo el juego de normas contables aplicables y los conozcan. No sé si han leído el marco conceptual, yo les recomiendo que se vayan poniendo por ahí a tono con las normas internacionales, empiecen por el marco conceptual. Relacionado con este capítulo pueden hacer una lectura por ahí más exhaustiva de lo que es la NIF 13, que es la de valor razonable, que van a ver que se asimila mucho a los modelos de toma de decisión con los que nos vamos a encontrarnos ahora. También les va a servir para entender por ahí un poco más el práctico 1 que ustedes ya vieron. Después la NIC 16, que habla de propiedad, planta y equipo. La 16 es. No, la NIC 16, que habla de propiedad, planta y equipo. Esta también les va a servir a entender más en detalle lo que es un revalúo. En la NIF 13 van a encontrar cómo llegar a ese valor. ¿Sí? Bien. A ver. Bueno, acá vemos los dos ejemplos de exposición que como analistas tenemos que conocerlo. Otro de los puntos importantes que vamos a ver por ahí más en detalle es el uso de las herramientas. Aplicar herramientas de análisis para el diagnóstico y para alimentar los modelos, interpretar cuáles son los resultados de aplicar esas herramientas, sobre todo más para el diagnóstico, ¿sí? Van a ver, en esta presentación pusimos herramientas convencionales, digamos, en las que nosotros estamos acostumbrados, como para que uno pueda hacer visualmente imaginarse de qué se trata esto, digamos. Entonces, análisis vertical o de estructura, estos entiendo que ya lo vieron también, o empezaron a analizarlo cuando con el práctico 1, yo no recuerdo si en el 1 ya hicieron análisis vertical. En el 2, en el práctico 2. En el 2, bien. ¿Qué es entonces? Más o menos como para que alguno me explique. Saber el porcentaje de participación que tiene cada rubro, con respecto, por ejemplo, al total del activo, o si es el pasivo con respecto al pasivo y el patrimonio neto. Bien. Y también para saber qué porcentaje tenés de activos corrientes y no corrientes, y pasivos corrientes y no corrientes, y así saber si la empresa puede hacerle frente a las distintas obligaciones que tenga. Claro. Y también puede ser para identificar los rubros más significantes, ¿no? Claro, en realidad es como
es una primera foto o aproximación para entender el negocio, o sea, permite visualmente estructurar dónde está la mayor inmovilización, ¿sí? Dentro del activo no corriente, cuál es el rubro más importante, o cuál nos permite como tener una foto de la empresa. Recuerden que no es solo para lo que es el estado de situación financiera. O sea, uno en el estado de situación financiera lo que mira es, cuando miramos la inversión, ver cuál el porcentaje de significatividad que tengo en la inversión, o sea, cuál es lo más importante dentro de lo que es la inversión. Cuando decimos inversión, miramos el activo. Entonces la voz principal es el activo. Después vamos para el otro lado y nos encontramos con la fuente de financiamiento. Y ahí, ¿cuál va a ser la voz principal? Que claramente es el otro lado del activo. Es pasivo más patrimonio neto. Entonces la voz principal va a ser esa. Y ahí ver cuánto de mi financiación es interna o externa, y dentro de la externa, ver los tipos de fuentes de financiación que tengo, ¿sí? Eso entonces es para lo que es el estado de situación financiera. Pero si miramos el estado de resultados, también podemos aplicar el vertical. Ninguno mencionó el estado. ¿Cuál sería la voz principal que yo utilizaría para hacer el análisis vertical en el estado de resultados? Las ventas. Las ventas representan el 100%, y de allí surgen los márgenes, márgenes brutos, márgenes operativos, ¿sí? Y margen neto, que a su vez esto después nos permite calcular lo que son las rentabilidades, cuando hacemos margen por rotación, ¿sí? O sea que conocer bien cuáles son las voces principales que debo tomar en cada uno de los estados para poder aplicar esta herramienta. Y dentro del flujo efectivo, ¿cuál tomarían como voz principal? O sea, ¿qué le interesaría al analista? Es saber, bueno, de todo lo que obtuve con mis flujos de fondos operativos, cuánto, o sea, el flujo de fondo operativo sería la voz principal, y de eso determinar cuánto se obtuvo o se generó por las actividades de financiación o por las actividades de inversión, ¿sí? Algo importante también, que por ahí está relacionado con el punto anterior, y se los aclaro a ustedes para la práctica por ahí, que es importante que sepan que en esta materia nosotros nos olvidamos de confeccionar los estados. Lo que hacemos ya es mirar, y sabiendo cómo se hace, mirarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del análisis y el diagnóstico. Entonces, quizás van a ver que en la práctica van a dar por sabido que ustedes ya saben armar un flujo efectivo, ya saben armar un estado de situación, ¿sí? Como determinados conceptos, como ustedes ya deben conocer el juego de normas contables, quizás lo van a pasar muy por arriba y van a ir más detalladamente al análisis. Bueno, bien. El otro tipo de análisis, que también es otra herramienta, que nos va a permitir ver cuál es la tendencia, ¿sí? O sea, lo que ahí menciona, dirección y velocidad, o el sentido que tiene. Para eso hay que elegir un año base. Algo importante para destacar acá es que todos los estados actualmente están ajustados por inflación. Entonces hay que tener cuidado, ojo, cuando uno hace este análisis. Por ahí los balances que tienen ustedes no, en el práctico, en el TP2, porque son de ejercicios que todavía no se aplicaba el ajuste por inflación. Pero para los nuevos, si a ustedes se les ocurre bajarse ahora, recuerden que está ajustado. Entonces,
si uno quiere hacer un análisis de varios años, debemos tener en cuenta que el ajuste por inflación nos va a cambiar el número. Si yo hoy me bajo un balance de diciembre 2020 y miro el comparativo de diciembre 2019, no va a ser el mismo que salió publicado en el balance propiamente dicho de diciembre de 2019. Porque al llevarlo a moneda de diciembre 2020 está ajustado. Entonces tengan en cuenta esto cuando tengan que hacer un análisis de tendencia, un análisis horizontal. Y bueno, y la importancia de elegir el año base, ¿no? Eso, cuando lo llevaron a la práctica, ¿tuvieron alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo o vienen bien? Es bastante simple, bastante sencillo. Además creo que en otras materias también ya lo han hecho. El uso de ratios es otra de las herramientas que vamos a aplicar. O sea, eso demuestra que el uso de ratios no es realizar un análisis, sino que es una herramienta para poder obtener resultados que me van a poder permitir interpretar y dar una explicación de los resultados obtenidos. Algunos de los ratios que conocemos son las rentabilidades, rotaciones, análisis de estructura patrimonial, por ejemplo, lo que es solvencia, liquidez, índices de cobertura, márgenes. Todo esto ustedes lo han estado viendo en los prácticos que vieron hasta ahora, poquitos, pero bueno, ya el 2 ya creo que con el 2 ya tienen todo lo que es ratios. Luego también tenemos otra de las herramientas que son los métodos estadísticos, que es el otro ejercicio del práctico 2, donde van a ver las medias, las varianzas, la regresión, cómo esto nos permite obtener la conclusión de cómo las variables de la empresa se ven afectados por las variables del contexto y el grado de relación que existe entre ellas. Por ejemplo, cómo al, no sé, variar el PBI, una variación del PBI, explica una variación de mis ventas. En general, este tipo de relación, uno las puede encontrar dentro del análisis y la lectura de los estados, por ejemplo, que nos encontramos dentro de lo que es la memoria. ¿Sí? En la memoria, en general, las empresas tratan de explicar cómo las ventas se ven influenciadas por variables macroeconómicas. Entonces uno como analista, al tener esa alerta, encontrarse con esa alerta dentro de la información financiera de propósito general, puede llegar a hacer un análisis estadístico aplicando estos métodos y de esta manera, encontrando cuál es la variable macroeconómica que nos explica las variaciones de las variables de la empresa, por ejemplo las ventas, podemos llegar a proyectar cuáles van a ser las ventas futuras. Y eso nos va a permitir nutrirnos de la información necesaria para poder aplicarlo, por ejemplo, en el modelo de toma de decisiones de flujo de fondos descontados, que lo vamos a ver más adelante. Y luego los métodos gráficos que más que herramientas serían formas de representar la realidad, de poderlo ver de una manera visual. Por ejemplo, si uno hace un análisis de tendencia, ver esto como visualmente, digamos, con un gráfico, cómo esto fue evolucionando, o por ejemplo con un gráfico de tortas, ver la composición de la inversión, o analizar cuál es la financiación de esa inversión. Todo es más un tema de presentación que de obtener resultados en sí, pero sirve por ahí para llegar a mejores conclusiones desde el análisis, aplicando estas herramientas. En el programa nos vamos a encontrar con que habla de modelo de toma de decisiones y
tenemos dos apartados. Por un lado, el apartado de basados en medidas contables o en combinaciones de medidas contables con las de mercado. La idea es poder ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos dos modelos, y el otro modelo es basado en flujos de fondos descontados por tasas ajustados a riesgo, también ventajas y desventajas, y bueno, cómo se pueden complementar estos dos modelos para poder obtener alguna conclusión, digamos. Y poder llegar al objetivo que nos planteamos como primer punto cuando hicimos todos los pasos, ¿se acuerdan? Bueno, eso es lo más importante. Y es importante destacar que existen varios principios que se definen con cada uno de estos modelos, y ahora los vamos a analizar. Dice, principio de alternativa, operaciones no forzadas por las partes, sería como un modelo de mercado. Otro de los principios es el principio de reemplazo, es decir, nadie va a pagar más de lo que cuesta construirlo, o sea, de reemplazarlo, siempre y cuando tenga las mismas prestaciones, ese activo que estoy reemplazando, y es decir, siempre y cuando también me genere la misma capacidad de obtener beneficios futuros económicos. Otro de los principios que está, digamos, que subyace en este análisis, en estos métodos, es el de sustitución, que el valor del activo nunca va a ser superior al que costaría obtener un sustituto. Es decir, no sé, vamos a encontrar en el mercado con activos sustitutos, bueno, el que yo tengo, el valor del activo que tengo reconocido, nunca va a poder ser mayor que eso, o sea, eso estaría mirando más valores de mercado. Y por último, el principio de beneficios, es que el valor de un activo refleja los beneficios económicos futuros esperados de la propiedad de ese activo. De la propiedad, yo diría más de los derechos que tengo sobre ese activo, ¿sí? Cada uno de estos principios se relaciona con uno de estos modelos contables de toma de decisiones. Cuando uno piensa en digamos, los principios de reemplazo, estaría mirando quizás más el modelo contable, ¿sí? El de sustitución por ahí está más relacionado con un modelo de mercado, es decir, bueno, dentro de todas las opciones que tengo de activos en el mercado, cuál va a ser el activo con el cual yo lo puedo sustituir. Y el de beneficios está relacionado con el método de toma de decisiones que está basado en flujo de fondos descontados, ¿sí? Gráficamente, como para que ustedes se den una idea, tenemos el método basado en medidas contables, los métodos basados en enfoques de mercado y los métodos basados en ingresos futuros, que son, dentro de esos vamos a encontrar los métodos de flujo de fondos descontados. Para todos estos temas tienen la bibliografía dentro del programa, ¿sí? Bien. Lo que es métodos basados en medidas contables, está el enfoque en base a activos netos, que en definitiva lo que estaríamos haciendo es tomar como la partida, el punto de partida sería el patrimonio, que sería los activos, o sea, la inversión neto de la financiación externa, y a eso ajustar todas aquellas variables que por ahí nos modifican el valor dependiendo de cuál haya sido el criterio contable de registración o de evaluación de esas inversiones, ¿sí? Después existen otras medidas contables, digamos, que está por ahí más relacionado, acá como para que gráficamente lo vean,
relacionado con variables del pasado, existe una metodología de evaluación, que es el puntaje Z de Altman, que en general esto es para pymes o empresas cerradas, más chiquititas, digamos, que en función a determinados, digamos, por determinados índices podemos llegar a definir cuál es la situación, por ejemplo, en el caso de la decisión de comprar o vender un instrumento financiero. En el caso de una empresa cerrada, en función a los índices que establece este modelo, podemos decir si su situación financiera es apta o no apta, o sea, si lo vamos a comprar o no lo vamos a comprar. Estos son como paquetes cerrados, ¿sí? Y están mirando el pasado. Después tenemos los modelos basados en enfoques de mercado. Principalmente es el análisis de comparables. Generalmente esto está relacionado con los commodities. O bueno, hay muchos ratios también que nos permiten este análisis. Por ejemplo, el PER, el Price Earning Ratio, que nos permite comparar en función a la utilidad versus el precio de cotización de una empresa versus otra, y esto hacer un análisis e interpretación de la decisión que queremos tomar. Y el que nos vamos a enfocar en esta materia principalmente, que es el método basado en ingresos futuros, que habla del método clásico, que es el de flujo de fondos descontados, que se mira el futuro. Volviendo a los principios que vimos hoy, vamos a ver que entonces el principio de reemplazo soporta más los modelos contables o modelos de costo, que el principio de sustitución va a estar soportado más por los métodos de comparables, ¿sí? Porque están mirando el mercado, y los principios de beneficios está más soportado por los métodos, soportan los métodos de ingresos, ¿sí? Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Después van a seguir más en detalle con... A ver, voy a dejar de compartir. Un segundito. La clase que viene van a continuar con más en detalle lo que es el método de flujo de fondos descontados. Método de ingreso de flujo de fondos descontados mirando hacia el futuro. ¿Sí? No sé si ya estamos bien por hoy. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Bueno, el otro martes recuerden que es la mesa de finales y no hay clases, y entonces sería el otro el que retoman, que en principio entiendo que va a estar Susana, y si no, bueno, nos reencontraremos. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, si quieren les dejo mi correo por si quieren hacerme una consulta, les escribo por el chat, porque no nos vamos a ver más. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos veremos algún día por ahí en las mesas de final. Chao, gracias. Chao, profe. Bueno, suerte, chao, hasta luego.